Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué cosas malas suceden a personas buenas? Quiero hablarles de esta persona. ¿Okay? Es una pareja. 4 personas les voy a hablar de su vida en segundos, pero esta pareja se llama David y Natalie Lloyd. Eran misioneros en Haití. Pero antes de llegar a Haití, ambos se fueron a estudiar la palabra de Dios en un instituto bíblico, como un seminario. Estudiaron la palabra de Dios ahí para prepararse para servir al Señor. Ya habían conocido ambos antes a Haití, se encontraron en ese mismo instituto y luego Dios les guió y se casaron. Después volvieron a Haití para servir al Señor. Cuando un día no había estado ahí por mucho tiempo, hubo un gran caos, mucha violencia, bandas violentas, asaltadores, y pasaron por su barrio y ellos estaban dando su vida para ayudar a prácticamente huérfanos, niños pequeños que no tenían mucha esperanza en esta vida. La meta de ellos, decían ellos, la meta de ellos era que ver que el Evangelio de Cristo haga una diferencia en la vida de la juventud en Haití. Cuando pasaron estos conflictos y la gran violencia por todo ese país, estuvieron ellos ahí y una banda pasó y mató a él y a ella, ambos. Y a otro que también estaba a su lado, que él era de Haití, tenía su esposa y sus 2 hijos, uno de 2 años y de 6 años. No tengo la foto de él. Él murió a la edad de 23 años, ella de 21 años. Jóvenes. Y estaban casados solo menos de 2 años. Pasamos a Vanessa. Vanessa, ella trabajaba para una línea aérea. Era azafata trabajando en esa línea en Yugoslavia. ¿Así se pronuncia? ¿Yugoslav o Yugoslavia? Y trabajaba ahí sirviendo a los pasajeros en el avión como azafata. Y un día la llamaron para que ella tome ese vuelo 367. Eso era su vuelo. Pero ella no estaba programado ese día para hacer servicio en ese vuelo. Pero su línea aérea se equivocó. Y en vez de llamar a otra empleada, una empleada que tenía el mismo primer nombre de, ¿cómo se llama? Vasna. En vez de llamar a Vasna, llamaron a la otra Vasna, llamaron a ella. Y ella no debía estar en ese vuelo. Pero la empresa se equivocó y llamó a la Vasna equivocada, ella. Comenzó a servir y estaba en el pasadizo del avión sirviendo a los pasajeros cuando había una bomba en una maleta y explosionó el avión en 1000 pedazos. Y el impacto empujó el carrito que ella empujaba en el pasadizo del avión y le metió a la fuerza y gran violencia en la cola del avión y se cayó la cola aparte del otro avión y la cola se cayó con ella inconsciente. Y el hecho que ella cayó inconsciente ayudó a ella a sobrevivir porque no usaba mucho oxígeno hasta que chocó en tierra. El impacto en la tierra fue de tal forma que ella sobrevivió el impacto. Y ella
era la única de sobrevivir en ese pueblo. En David y su esposa Natalie, ¿dónde estaba Dios? En el caso de Vasna, la pregunta es, ¿y los demás? Y ella, ¿y por qué yo? Y ella decía, vivía con un sentir de culpabilidad, porque yo viví y los demás no. Cosas de la vida real. Ahora otra dama. Ella es, ¿cómo pronuncio su nombre? Es de Rusia. Ksenia. Ese es mi mejor intento. Ella participó en 2017 en un concurso de belleza representando a su país, Rusia. Y era una mujer sumamente dotada en el concurso, y el concurso en 2017 fue el concurso de Miss Universe o Universo. Y ella era una mujer superdotada por Dios con belleza, muy bella dama. Se casó con su esposo y un día en su carro de lujo, un Porsche, estaban manejando, su esposo manejaba el carro y ellos dos en el carro. Cuando repentinamente cruzó, y no estaban yendo a gran velocidad, muy moderada, pero repentinamente, sin tener tiempo para reaccionar el esposo, cuando cruzó el animal alce, que es como 3, 4 veces más grande que un venado, enormes son, y entró, cuando cruzó el impacto, el animal entró por el parabrisas adentro y chocó con ella y destrozó su rostro, su cráneo. Le llevaron cubierta de sangre y no duró muchas horas y partió. Casada, 4 meses. Edad, 30 años. Casos en la vida real. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Y Job va a hacer esa pregunta. Y va a hacer otras preguntas que voy a resaltar en la palabra de Dios más adelante. Pero eso nos lleva a Él. ¿Recuerdan la última cena en capítulo 2, capítulo 1? Lee conmigo capítulo 1. Y ahora vamos a ver dónde estaba Él. Entonces se levantó, versículo 20, 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sacó en el primer examen? 20. Perfecto, respondió. ¿Cómo responde usted a sus pruebas? Podría decir al Señor, 20. Recuerden, ese es Dios que dice de Job. Él no pecó, Job, ni atribuyó a mí despropósito alguno. Eso nos lleva al capítulo 2. En capítulo 2, la cortina abre a la cuarta escena. Recuerden que vamos de escena en escena. Primera escena, la tierra. Se presentó a Job su hacienda. Después, en la siguiente escena, se presentó en el cielo una conversación entre Jehová y Satanás. ¿Recuerdan? ¿Ya? Siguiente escena, Satanás ataca a Job en la tierra. Entonces vamos, tierra, cielo, tierra, y esta vez, en capítulo 2, versículo 1, diferente escena. Y la escritura comienza con estas palabras. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios.
para presentarse delante de Jehová. Ahora estamos en el mezanine, en el cielo. En algún punto en el universo que se mide por años luz. Es inmenso. Nosotros estamos en una sola galaxia. Galaxia, ¿cómo se llama? Vía. Ese es. Y hay cantidad de galaxias y no sabemos cuántas hay. En algún punto en el universo, aunque Dios está en todas partes, la concentración de su persona en su trono y aparecen los ángeles. Y uno es Satanás. Job está escrito de tal forma que el lector que lee las Sagradas Escrituras en sus dedos rasca la cabeza y dice, ¿qué? ¿Cómo? Y hace preguntas. Está hecho para que nosotros hagamos preguntas. Eso es lo que Dios quiere. Y quiere que meditemos, ¿cómo es eso? Y quiere que conozcamos a Él. Por medio de las hojas sagradas de las Escrituras, voy a llegar a conocer a Dios. Y las Sagradas Escrituras me apuntan hacia una persona, el Señor Jesús, para llegar al Padre Celestial. Pero eso es al final. Les voy a decir que voy a hacer muchas preguntas y les voy a dejar en el aire hasta el final. Y es en el final que deseamos que Dios nos hable por su palabra y entendemos, ya capté. Pero tenemos que pasar por mucho tiempo tratando de entender la mano de Dios. Porque nosotros estamos donde está Vasna, donde está David y Natalie, y la otra hermosa dama de Rusia. ¿Qué? Y Job va a enseñarnos, Dios está en control. Pero no parece. No parece que está en control. No parece que está en control en su vida, o en la mía, o en Vasna, o David y Natalie. Pero está en control. Eso es lo que Él nos va a enseñar. Entonces, si está en control, explícame esto. Explícame cómo una pareja misionera puede ser asesinados a sangre fría. ¿Qué les importa? Dejando a niños sin esperanza en la vida de nuevo. Su meta era de hablar a esos niños de Cristo. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué? Ese es donde vivimos aquí en este mundo bajo la maldición del pecado. Ahora, quiero leer la Escritura y vamos a analizar 6 versículos. Capítulo 2, versículos 1 al 6. Doy la lectura sin parar. Y la lectura va a dar una conversación en el cielo. ¿Okay? Estamos en el mezanine mirando lo que está en esta escena del trono de Dios en algún punto en el universo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia, es decir, en tu cara. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job, hasta ahí nomás. Ya, entonces salió Satanás. Paramos. La enfermedad sería en 2 semanas, cuando volvemos a tocar ese tema. Ahora analizamos versículos 1 al 6. Parece muy similar a lo que vimos anteriormente. Ese es el acusador. Y estamos nosotros en el mezanine mirando la conversación miles de años alrededor del trono, y entre ellos uno que es malvado, es Satanás. Y por alguna razón Dios le permite entrar a su presencia y engancha la conversación, que es en cuestión de... No todo lo que leí es la conversación. 1 minuto, 2 minutos. Jehová dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has considerado a Job? Ya, pero él lo hace por intereses. Y por eso nada más. Él dará todo si no le tocas a él. Ya, muy bien. Le puedes atacar, tocar su cuerpo, pero no su vida. Entonces, la segunda escena es muy similar a la primera. Es casi idéntico. Y como, ¿qué? Esa es la misma conversación que tuvimos antes. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el Señor está haciendo esto de nuevo? Mira la conversación. Jehová en el trono, Job 1, 6 al 12, y Job 2, 1 al 6 y 7a. ¿Okay? Primero, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. 2:1. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos y presentándose delante de Jehová. Es una repetición. Y a miles de ángeles, y ahí está Satanás. Y le hizo la pregunta. En primer lugar, ¿por qué Dios permite a Satanás entrar? Quiero que busquen en sus Biblias en este texto, Lucas 10. Porque quiero leer un poco más de versículo 8. Pero en Lucas 10, antes Jesús había enviado a sus discípulos con poder para sanar, y ellos vuelven y le cuentan lo que habían hecho. En Lucas 10, versículo, leemos 17. Volvieron los 70 con gozo. Él les envió en 10:1 con poder y regresan emocionados. Hemos podido hacer grandes cosas. No se imagina, he podido sacar demonios, he podido sanar a esta persona ciega y esta persona coja. Y él dice aquí, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les va a hablar de Satanás. Ahora, ya que la conversación es entre Dios y Satanás, voy a hablar un poco de Satanás, pero él no es el tema. ¿Quién es el tema? Ya, no es Job, es Dios. Ya. Cuando estudiamos David, no es el tema David, es Dios. Cuando estudiamos Sansón, Sansón no es el tema, es el Dios de Sansón. Dios de Job, no Job. ¿Sí? Y en tu vida también es el Dios tuyo, no tú. Ahora, él dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Él está hablando de la caída de Satanás. Satanás fue botado del cielo cuando él, explicado en
Isaías 14, no vamos ahí, pero rebeló contra Dios y Dios Jehová le botó del cielo. Como un rayo, dice Jesús, yo vi a él, cayó, caer de la presencia de Dios. Ya no entraba más. Pero en Job le vemos entrando. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ahora, y él luego, eso es interesante, en versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Volvemos a Job. En otras palabras, oye, no se gozan tanto del poder de sanar y tener poder sobre demonios. Regocíjense que tienen la salvación. La salvación. Por eso, esa es la mayor bendición. ¿Ah? Ahora volvemos. Capítulo 10, versículo 8. Cayó del cielo como un rayo. Apocalipsis 2, versículos 3 y 4a. También apareció otra señal en el cielo y he aquí un dragón escarlata. Satanás hay tres metáforas representando a él. León, dragón y serpiente. Y acá es serpiente escarlata, roja. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, llevó consigo una tercera parte, un tercio, de los ángeles del cielo. Y son miles. Pero 2 tercios se quedaron con Jehová. Y los ángeles caídos, 1 tercio de ellos, lo llamamos demonios. Volvemos a Job. Y dijo Jehová a Satanás en 1:7, casi lo mismo va a decir en 2:2. ¿De dónde vienes? Y respondió él, Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué le pregunta? ¿No sabe? Oh, sí, Dios sabe. Él sabe todo. Cuando Dios hace una pregunta, no es para que Él sepa o se entere. Tiene otra razón. Y yo he andado por la tierra y he saludado a Job, le visité. No le dice, pero es Dios que le va a decir. Y en capítulo 2, versículo 3. Nota, estoy poniendo los textos al lado uno al otro, porque es como una repetición. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. En toda la tierra es varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esta parte no estaba antes, pero ahora él añade, y todavía retiene su integridad. Esa palabra integridad es muy importante en el libro. Pero todavía retiene su integridad, no falla. No me ha blasfemado como tú dijiste. ¿Ah? Eso es lo que Dios está haciendo. Y aun cuando tú me incitaste, es Satanás quien cita a Dios contra él para arruinarle. Y sin causa, casi arruinarle. Y sin causa. Y Satanás responde. Pero aquí dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Él acusa
a Job. Pero esta acusación es peor que la primera. La primera es, te sirve por los bienes, le bendices y le has dado tanto, tan rico. Esta acusación es, no le interesa nada excepto sí mismo. Es un egoísta 100%. No le interesa perder a sus hijos, a sus cientos de siervos y todos sus bienes con tal que a él le vaya bien. Si a él le va bien, está tranquilo. Su única preocupación es él mismo. Esa es la acusación de Satanás. Ahora, siguiente versículo 5. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y vas a ver, te va a blasfemar. Y luego, la acusación de Satanás contra Jehová. No conoces el verdadero Job y sus motivos. Tú no lo conoces. Entonces, él acusa a Job y acusa a Jehová. No, nosotros no somos como Job, ¿no? Como Jehová. No somos como Jehová. Dios hubiera sido, basta. Y no voy a esperar más, de frente al lago de fuego. Pero espera. Y él encima responde en esta manera. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y blasfema. Y él responde. Y aquí, él va a poner a Job en la mano de Satanás. Mas guarda su vida. Entonces, antes puedes tocar todo lo que tiene, ahora puedes tocar su cuerpo, su salud. Esta ronda, este examen, esta prueba es salud. Solamente no ponga su mano sobre él. Esta vez es más guarda su vida. No puedes quitar la vida. Satanás va a hacer lo máximo que pueda. Voy a decirle más adelante la estrategia de Satanás para que Job blasfeme. Más adelante, no ahora. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Tengo que acelerar. Siendo Jehová tan santo, ¿por qué permite a una persona tan maliciosa como Satanás entrar a su presencia? ¿No dijo él, quien entra a mi tabernáculo, él de manos limpias? ¿Por qué preguntó Jehová a Satanás de dónde vino? Sabe, porque le pregunta. ¿Por qué dejó Dios a Satanás hablar? Después de ver la maldad que Satanás hizo, ¿por qué mencionó Jehová el nombre de Job, invitando a Satanás a considerarle de nuevo? ¿Y por qué Dios mencionó a Satanás las virtudes de Job, sabiendo que él odiaba esas virtudes? Y trató de hacer a Job blasfemarle antes. Y al ver la primera acusación de Satanás, que fue falsa, ¿por qué Dios dejó a Satanás acusarle otra vez? Y muchas otras preguntas tenemos. ¿Por qué permitió Dios a Satanás acusarle otra vez de no conocer bien a su siervo? Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él operó, ¿recuerdan? En los sabeos y en los caldeos para robar el ganado de Job. Él opera. Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado
todo es que acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Este es interesante, 1 de Pedro capítulo 5, pero por el tiempo lo vemos después. Él es un león rugiente, pero los versículos que siguen son de suma importancia. Después de verla toda la crueldad que Satanás hizo y entender de antemano lo que Satanás quiere hacer, pone a Job en la mano de Satanás. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A qué quiere llegar Jehová? Explícame. Esas son las preguntas que vas a tener cuando tú sufres. Y no me refiero a un sufrimiento como no tengo para pagar el agua, que es una prueba. Y no menosprecia esa prueba. Es una prueba, pero hay pruebas mucho más severas que esa. Isaías 45. Leo el siguiente, que es lo más importante. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿No todo salió bien esta semana? Él cree la adversidad. Ahora, lo que quiero establecer y recalcar vez tras vez es, ¿parece que Dios está en control? No, no parece. Un carro choca contra otro carro y se va a la fuga y no le pasa nada. ¿Dónde está el Señor? No parece que está en control, pero sí está en control. El libro de Job se trata del sufrimiento de un ser humano, pero se trata más de la soberanía de un Dios santo. El libro de Job se trata de obtener las respuestas en la vida, pero el libro se trata más de vivir sin obtener las respuestas en esta vida. Es vivir por fe en la palabra de Dios. No en el aire, no en que lo que quiero creer, no, en lo que la Biblia me dice. Esto va a ser el libro muy importante. La pregunta es, aquí, esta pareja, Davy y Natalie, Vasna, y la dama hermosa de Rusia, ¿y tu vida? ¿Qué pruebas? Dios dice, yo, Jehová, que permito, que hago la adversidad. Él tiene su mano sobre el termostato. Y Él nos pone en su horno de prueba. ¿Cómo respondemos? ¿Respondo como Dios quiere? Vamos a hablar más de cómo responder muy bien. Pero es en sumisión, es humildad, obediencia, a pesar de lágrimas, dolor, humillaciones, desilusiones.